Muy bien. Buenos días, estimados colegas. Siendo las 8:13 de la mañana del día 5 de diciembre del 2021, estamos en mes navideño, mes de paz, mes de amor, mes de ayuda, de apoyo, de compañerismo, digamos, ¿no? Donde nos lleva a reflexionar muchas cosas, eh, tanto si hemos de repente ofendido a alguien, es el momento de repente de reconciliar, ¿no? De pedir las disculpas respectivas o el perdón respectivo. El pedir perdón, el pedir de las disculpas respectivas, digamos, no quita a uno, digamos, de ser inferior a ello, ¿no? Más bien te sientes mucho mejor y puedes seguir avanzando adelante con la conciencia tranquila, digamos. Para ello, entonces, vamos a compartir el día de hoy nuestra sesión. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria. ¿Observan el PPT, por favor? ¿Me confirma? Sí, doctor, sí se visualiza. Muy bien. Estadística aplicada a la investigación científica. Estamos en la unidad 3, pruebas paramétricas y no paramétricas. Pruebas estadísticas. Al término de esta sesión, sabremos reconocer y aplicar el software SPS para hallar la prueba de normalidad de una base de datos. El contenido es prueba de normalidad, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas. Tenemos una pregunta. ¿Dónde aplicar las pruebas paramétricas? Las no paramétricas y las correlacionales. ¿Dónde podemos aplicar ello? Estamos dando una respuesta y una respuesta muy sencilla, ¿no? En todas las muestras que tenemos en nuestro trabajo de investigación, ahí podemos aplicar, digamos, las pruebas paramétricas, las no paramétricas y correlacionales. Si tenemos por ejemplo, acá tengo yo una población. A esa población, digamos, busco una muestra. Escojo un grupo de, digamos, en este caso, hago un muestreo, digamos, a un grupo de población de la cual escojo yo una muestra. A esta muestra que yo he escogido, de toda esta población que tengo alrededor, entonces a esta muestra voy a aplicar lo que es las pruebas paramétricas, las pruebas no paramétricas y las correlacionales. A ello. No a la población, sino a la muestra. De ahí, de esa aplicación, digamos, de esa prueba, voy a comprobar la hipótesis que me estoy planteando en mi trabajo de investigación. Al trabajar yo con la muestra, estoy haciendo, digamos, haciendo uso del estadístico descriptivo. Estoy describiendo de ello. Al describir yo, digamos, esa muestra, al aplicar, digamos, la prueba de paramétricas, no paramétricos, correlacionales, hago la descripción respectiva de eso que he encontrado y luego voy a inferir. Voy a inferir que en la población sucede lo que está sucediendo o lo que he encontrado en la muestra. Voy a generalizar la información.
en los trabajos de investigación cuantitativo es de esa manera. Tengo que tener una población. De esa población, escojo una muestra. En esa muestra voy a aplicar los estadísticos, en este caso las pruebas paramétricas, no paramétricas y las correlacionales. ¿Para qué? Para poder probar la hipótesis que tengo planteado. Entonces, al realizar digamos, esas pruebas, estoy haciendo un análisis estadístico descriptivo de esa muestra. Luego de eso voy a inferir en toda la población que lo que sucede en la muestra o lo que he encontrado en la muestra se va a también replicar en la población. ¿Qué recursos se puede utilizar para, digamos, para realizar una prueba de hipótesis? Lo primero que debemos tener en cuenta, digamos, es la estadística inferencial. Eso tenemos que hacer uso de la estadística inferencial para hacer las pruebas de hipótesis. Por medio de esta estadística encontramos, digamos, si lo que estamos planteando en nuestro trabajo de investigación es lo que pensamos o es lo contrario a lo que estamos pensando. Pero también ahora ya tenemos diferentes recursos informáticos. Por ejemplo, tenemos el Minitab, tenemos el Stata, tenemos el GeoGebra y que usualmente estamos haciendo uso el SPS. Entonces, estos instrumentos o estos recursos informáticos nos sirven también para hallar, digamos, haciendo uso de la estadística inferencial. ¿Qué más tenemos? Pruebas de correlación. Las pruebas de correlación tenemos las pruebas paramétricas y las no paramétricas. En las paramétricas, la escala de medición de los datos, o mejor dicho también, las variables deben ser de intervalo o razón. En las no paramétricas debe ser ordinal o transformado a ordinal. Si hablamos de intervalo y razón, estamos hablando de variable cuantitativo, ¿correcto? Y si estamos hablando de ordinal, entonces estamos hablando de variable cualitativo. En las pruebas paramétricas debe haber una distribución normal. Dentro de un momento vamos a ver cuándo es normal, digamos, una distribución de una base de datos. Y en las no paramétricas, la distribución de los datos es libre. No hay una normalidad en ellos. En las pruebas paramétricas, el tamaño de la muestra es de 30 a mayor, a más grande. 30, 31, 32, 33 participantes. En las no paramétricas es, aquí falta el signo igual, es menor o igual a 29 participantes en la muestra. Ahí está tocando un momento. Aquí está en la puerta. Vamos a omitir. Muy bien. Pero algunos autores van a encontrar de repente ustedes en algunos libros, dice que toma como referencia, mejor dicho, toma como intervalo a partir de 35, otro a partir de 50. Mayor igual que 50, dice, es paramétrica, y menor igual que 50, menor que 50, digamos, no paramétrica, ¿no?
En este caso estamos haciendo este ejemplo que he encontrado de un autor, que es, digamos, en paramétricas, cuando es la muestra, cuando es mayor o igual que 30, y las no paramétricas, cuando es menor o igual que 29. El objetivo de las pruebas paramétricas es evaluar la diferencia entre los puntajes de dos muestras o grupos independientes. La diferencia entre los dos. Y las no paramétricas es evaluar la diferencia entre los puntajes de dos muestras o grupos independientes de tamaño pequeño, como muestra, por ejemplo, este tamaño de muestra que estamos viendo acá. Pues, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas. Son los requisitos que debe cumplir para que podamos ubicar dentro de ellos a cada uno de la base de datos. Tenemos las pruebas de correlación paramétricas. Se usa, digamos, el correlacional, digamos, el de Pearson, y el no paramétricas, la correlación de Spearman. Estamos identificando ya, digamos, este estadístico, a qué corresponde cada uno de ellos. Volvemos a decir que la correlación de Pearson corresponde a las pruebas paramétricas y Spearman corresponde a las pruebas no paramétricas. Si hallamos en nuestra, digamos, al aplicar el SPS para ver la normalidad, encontramos que esa variable es no paramétrica, entonces hacemos uso de la correlación de Spearman. Si esa variable es, digamos, paramétricas, hacemos uso de la correlación de Pearson. Como decimos, ahí están los requisitos que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y también acá abajo, la parte de abajo, tenemos el baremo o el intervalo de los, digamos, si se acerca más, digamos, se acerca al -1, tenemos una, digamos, una correlación perfecta, pero negativa. Si se acerca a más 1, tenemos una correlación perfecta positiva, ¿no? Y de acuerdo a dónde se ubica, digamos, el valor que vamos a ir encontrando, nos podemos decir si es débil, si es moderado, si es fuerte. Eso habíamos visto la sesión anterior. Vamos acá a analizar la prueba de normalidad. Para ellos tenemos que hacer la contrastación de las hipótesis. Decimos H0 o hipótesis nula, decimos o nos planteamos que los datos analizados siguen una distribución normal. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando P, digamos, es mayor que 0,5, vamos a aceptar la hipótesis nula. O sea, vamos a aceptar la hipótesis nula, entonces aceptamos la hipótesis alterna. Si vemos que los datos analizados no siguen una distribución. Lo vamos a hallar haciendo uso del SPS. Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Digamos, este autor, Kolmogorov, Smirnov, ¿cuándo vamos a hacer uso de ello? Cuando la muestra es grande. Para muestra grande, ¿no? Grande. ¿Cuándo decimos que es grande? Cuando es mayor o igual que 30, digamos, encostados. Y Shapiro-Will, ¿cuándo vamos a hacer uso? Cuando la muestra va a ser pequeña, ¿no? Que la cantidad va a ser menor que 30 encostados. También hay que tener presente, digamos, esta definición, ¿ya? ¿Cuándo vamos a utilizar Kolmogorov-Smirnov? Y cuándo
y teniendo en cuenta este p-valor, como estamos diciendo. Cuando es mayor a 0,5, aceptamos la hipótesis nula. Cuando es menor a 0,5, rechazamos la hipótesis nula. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá el título de la tesis, efecto del aprendizaje basado en proyecto. Vamos a subrayar. Tenemos efecto del aprendizaje basado en proyectos en el logro de habilidades intelectuales. Logro de habilidades. Tenemos dos variables, efecto de aprendizaje, logro de habilidades. Pero dentro de ello, observamos, tenemos basado en, digamos, el programa. Más o menos si observamos este título de esta tesis, nos está diciendo que es un cuasi experimental o también pre-experimental podría ser, ¿correcto? Lo que nos está dando, digamos, nos está pidiendo que hagamos uso de un programa en este caso, el ABP, aprendizaje basado en proyecto. Se plantea la hipótesis siguiente. La hipótesis alterna dice, la aplicación del aprendizaje basado en proyecto tiene un efecto significativo. Efecto significativo. Positivamente está manifestándose, ¿no? En el desarrollo de las habilidades intelectuales. Y la hipótesis nula dice, la aplicación del aprendizaje basado en proyecto no tiene un efecto significativo. Tenemos las dos hipótesis ahí. Ahora, vamos a comprobar cuál de ellos va, digamos, al aplicar el SPS, cuál de ellos se va a comprobar por las bases de datos, los resultados de la encuesta que tenemos el ejemplo. Muy bien. Seguimos. El diseño de este ejemplo que estamos viendo, de este título de esta tesis, es pre-experimental. En este ejemplo es un pre-experimental. Como decía, podría parecerse también un cuasi experimental, pero en este caso el diseño es pre-experimental. Diseño pre-test y post-test con un solo grupo. En este caso está trabajándose, como es pre-experimental, con un solo grupo. Podríamos decir una sola sección, el tercero A, por ejemplo, ¿no? Ese tercero A se está, digamos, se aplica una prueba de entrada, que es O1. Luego de ellos, después de un tiempo, se va a aplicar la prueba de salida, pero haciendo uso de ¿qué? De un programa, el ABP. Al aplicar digamos, el ABP, digamos, ese programa de aprendizaje basado en proyecto, va a ver, ¿no? En el transcurso del tiempo que ha pasado, va a ver si hay un efecto positivo o negativo, si ha resultado bien hacer uso de ese programa o no. Eso queremos comprobar, digamos, ¿no? O se quiere comprobar en esta tesis. Tenemos ahí el cuadro de la prueba de normalidad. Este cuadro ya es, digamos, aplicando el SPS y ya encontramos eso. Entonces, para ello vamos a hacer uso del SPS para explicar esta parte. Para hacer uso del SPS tenemos que tener nuestra base de datos. Ya tenemos digamos, el trabajo de investigación, tenemos el pre-test y el post-test. O sea, antes de iniciar, de aplicar el programa, se toma un examen, de ese examen estos son los resultados. Después de un tiempo de 2 o 3 meses, se vuelve a aplicar, digamos, aplicando el programa ya del ABP, se vuelve a tomar el examen, el mismo examen, pero las preguntas chocolateadas, y estos son los resultados de ese examen. Una aclaración, recuerda que el Excel, digamos, dependiendo también el tipo de Excel que tengan ustedes, qué versión, acepta como decimal el punto. En caso de mi máquina, digamos, del software que estoy utilizando,
acepta el punto. En otros programas Excel, te acepta como coma. Entonces, recuerda que en un ejemplo anterior habíamos visto, ¿no? Que el SPS te recibe con coma, ¿no? Como decimal. Entonces, ¿qué hice yo de digamos, de esta información que tengo acá con los decimales, que es punto, convertirlo a coma, ¿no? Los números, los puntos decimales como coma decimal para poder trabajar en el SPS. Ya le expliqué cómo hacer, ¿no? Le dije así acá, buscar, reemplazar, ponen punto, busco todos los puntos que le convierta a todos en coma, que le reemplace todo en comas. Y va a cambiarse automáticamente. Muy bien, ya tengo entonces ya preparado ya la base de datos para poder trasladarlo al SPS. Voy a seleccionar todo. Ahora acá, ¿qué tengo yo? Tengo otra columna de diferencia también. ¿Cuál es de dónde he obtenido esta información? He obtenido de la resta de estos dos datos. El pretest menos el posttest. Si hay un efecto positivo, digamos, al aplicar el programa ABP, la diferencia siempre va a ser negativo. O sea, quiere decir que va a haber, al observar números negativos, quiere decir que ese programa ha resultado bien. Si observamos todos ellos, todas las respuestas, digamos, o toda la diferencia que hemos hallado acá, todos son negativos. Quiere decir que desde acá, sin aplicar el SPS, ya estamos viendo que el programa sí resultó bien, digamos, ¿no? Al aplicarlos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo he obtenido esta diferencia? Es la resta de estos dos. Del pretest menos el posttest y he encontrado esta diferencia. Esta información, entonces, vamos a pasar al SPS. Copiar. Me voy a SPS. Pegar. Listo. Me voy a vista de variables. Acá. El primero es pretest. Pretest. La segunda variable es posttest. Posttest. La tercera variable es la diferencia. Pretest, posttest y la diferencia. Todos son de escala, ¿correcto? Porque son cuantitativos. Ya tengo las variables ya definidos. ¿Le quito los decimales? No. ¿Por qué no lo voy a quitar los decimales? Porque tengo números decimales acá. Al quitarlo lo voy a eliminar, si no voy a convertirlo en entero. Tengo que trabajar con todos los valores que tengo presentes, los decimales. Vamos a aplicar entonces aquí el SPS, analizar. De ahí nos vamos a estadísticos descriptivos. Vamos a explorar. Hacemos un clic. Tenemos acá las tres variables. La variable pretest, trasladamos al primer cuadro donde dice listas de dependientes. Vamos. Y el posttest también lo trasladamos. En gráficos, vamos a colocar histograma y gráficos con prueba de normalidad. Continuar y aceptar. Esperemos un momento que nos salgan los resultados. Y encontramos lo siguiente. En el primer cuadro, ¿qué encontramos ahí? Tenemos pretest y posttest. Cantidad de encuestados, 30. Si observamos ahí nuestra base de datos, son 30 encuestados. Entonces tenemos los 30. Acá, perdidos, dice, o sea, que cuando al aplicar el SP se ha perdido algunos datos, 0. Pues ha tomado en cuenta la totalidad de las encuestas que hemos puesto, ¿no? De los números de los encuestados que hemos puesto. Entonces, eso nos dice acá en el resumen.
Luego acá en los descriptivos, en los estadísticos descriptivos. ¿Qué debemos tener presente en estos tantos, digamos, textos, números que tenemos acá? Lo que tenemos que tener presente, lo siguiente. Esto de acá, la mediana. La mediana. Porque recuerde que es un preexperimental y tengo que ver la diferencia, ¿no? De antes y después, o del pretest y el posttest. Entonces, en el pretest, la mediana tengo a 6. Y en el posttest, la mediana tengo 14,5. Entonces, hay una diferencia significativa entre los dos. Con esto me estoy dando cuenta desde este momento que sí, el programa, el ABP, entonces ha tenido respuesta o resultado significativo. ¿Qué más? La prueba de normalidad. Acá. Este cuadro también lo tenemos acá en el PPT. Esta prueba. Este cuadro que observan ustedes es lo que hemos encontrado en el SPS. ¿Qué nos dice ahí el cuadro? Vamos a analizar acá. Observamos acá el SIG o el p-valor, la significancia. El pretest tiene como p-valor 0,093 y ese 0,093 es mayor a 0,05. Si decimos que es mayor a 0,05, entonces tiene una distribución normal. Ahora, la segunda variable, o digamos, el posttest, tiene a 0,002, pero 0,02 es menor a 0,05. Si es menor a 0,05, entonces los datos no van a seguir una distribución normal. En el primer caso, digamos en la primera variable, sí hay una distribución normal, pero en la segunda variable no hay una distribución normal. Entonces hay una contradicción entre los dos, ¿correcto? Si observamos eso, entonces se generaliza. ¿De qué manera que esta prueba de normalidad va a tener una distribución, o los datos van a ser, digamos, no va a seguir una distribución normal? Se generaliza ello, ¿ya? Si encontramos esa diferencia, que uno tiene distribución normal y el otro tiene, digamos, los datos no tiene una distribución normal, entonces decimos, generalizamos que digamos, esta prueba de normalidad, los datos no siguen una distribución normal. Pero hay que tener presente lo siguiente acá. ¿Se recuerdan que les dije? De Shapiro-Wilk o Kolmogorov de Smirnov. ¿Cuándo utilizar ello? ¿Cuánto es, digamos, la cantidad de encostado en nuestra base de datos? Son 30. Si son 30, entonces tenemos que utilizar Smirnov, digamos, este estadístico. Entonces tenemos que trabajar con este p-valor. Nuevamente analizamos acá. El pretest, su p-valor es mayor a 0,05, porque es un 0,196, es mayor a 0,5. Entonces tiene una distribución normal. Y el posttest, observamos, es menor a 0,05. Si es menor, entonces los datos no siguen una distribución normal. También es, digamos, entre los dos hay una contradicción. Si existe eso, entonces decimos que esta prueba de normalidad no sigue una distribución normal. Dice, como los datos son de 30, se recomienda usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, por lo tanto podemos concluir que los datos no siguen una distribución normal. Por tal motivo se recomienda usar la prueba no paramétrica. Cuando no sigue una distribución normal,
tiene que usarse la prueba no paramétrica. Recuerden las definiciones anteriores, que cuando utilizamos paramétrica, cuando no paramétrica. No paramétrica cuando es una distribución no normal. Y para pruebas paramétricas cuando es una distribución normal. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Aló? No, doctor, todo Está bien. claro, profesor. Muy Gracias. bien. Bueno, entonces ya hemos encontrado que esta prueba de normalidad no sigue una distribución normal con estos datos que nos da el SPS, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a continuar con el SPS. Pero tengo acá la diferencia. Esta diferencia, ¿de dónde hemos obtenido? Hemos dicho, de la resta del pretest y posttest. Entonces, esta diferencia son datos, digamos, que nos da, digamos, nos puede favorecer para ver si es, digamos, paramétrica o no paramétrica nuestra variable. Entonces, ¿cuál de ellos, con cuál nos debemos de decidir? Si observamos siempre una contradicción entre los dos, digamos, el pretest y el posttest, si encontramos una contradicción, entonces nos vamos ya directo a la diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar entonces la prueba de normalidad de esta variable diferencia. Nuevamente nos vamos en analizar pruebas estadístico-descriptivos, explorar. Restablecemos todo. Entonces, ahora vamos a hacer uso de la variable diferencia. Hablamos de esa variable, nos vamos a gráficos, histograma, gráficos con prueba de normalidad. Antes de trabajar esto, observamos acá el resultado que hemos obtenido. Este de acá. Voy a cancelar un momento, cancelamos este resultado. Ya hemos analizado este cuadro de prueba de normalidad. Si observamos el primer gráfico, será, digamos, tendrá una distribución normal, este pretest, digamos, esta variable pretest, ¿habrá una distribución normal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Opiniones? A ver. ¿Sí o no? ¿Existirá una distribución normal? Para que haya una distribución normal, este gráfico, digamos, si trazamos la curva, esa curva debe tener una forma de una campana. Entonces, si trazamos la curva, ¿tendrá la forma de campana ese gráfico? Estamos en el pretest. A ver, nos vamos al posttest. Sí, está bien, doctor. Es normal. Normal. A ver, acá estamos en el posttest. El posttest. Este de acá. ¿Tendrá una distribución normal? El posttest, si observamos, no tiene una distribución normal. Todo está inclinando hacia el lado izquierdo. Todos los valores están inclinando hacia el lado izquierdo. En cambio, en el pretest, en el gráfico, si trazamos, digamos, la línea curva, digamos, o la línea de normalidad, observamos que sí, los datos se encuentran distribuidos a ambos lados. Si se encuentran distribuidos a ambos lados, entonces tiene una distribución normal. En el otro caso, que hemos visto la parte de abajo,
no se encuentra, digamos, distribuido a ambos lados. Los datos van distribuidos mayor cantidad al lado derecho. Entonces, es una distribución, digamos, diferente, ¿no? No es normal, en este caso. Analizándose ese gráfico, hemos analizado este resultado acá, el pretest, por el sig valor o por la significancia o por p valor. La primera, decimos que tiene una distribución normal, como estamos observando en el gráfico. Y la segunda variable, digamos, es diferente, digamos, no es normal. Entonces, como observamos también en el gráfico de abajo, que todos los valores van inclinados a un lado, ¿no? Eso también tenemos que observar, digamos, a la hora de realizar la interpretación. Vamos con la otra variable, como estuvimos trabajando. Vamos con la variable diferencia. Como habíamos dicho, si encontramos una contradicción entre los dos, entonces nos vamos directamente a la diferencia. Ahí sí nos tiene que decir si esa prueba es paramétrica o es no paramétrica, si tiene distribución normal o no tiene distribución normal. Uno de los dos casos. Entonces nos vamos a analizar estadístico descriptivo, explorar, vamos a restablecer nuevamente la variable diferencia, trasladamos al primer cuadro, nos vamos donde dice gráficos, vamos a histograma y gráficos con pruebas de normalidad. Continuar, aceptar. Tenemos el primer cuadro de diferencia, tenemos acá diferencia, 30 encuestados, perdidos 0, se han considerado los 30, tenemos la totalidad que es el 100%. Y acá abajo tenemos el descriptivo, tenemos la mediana que es menos 7,33. Recuerden que hemos dicho, si encontramos, digamos, números negativos en estas diferencias, estamos, digamos, diciendo que ese programa, o en este caso, ese ABP que se ha aplicado a este grupo de estudiantes, tiene, digamos, un resultado positivo. Y estamos viendo también el SPS, ¿no? Que tiene la mediana a menos 7,335. Seguimos más abajo. Acá está la prueba de normalidad. En este caso tomamos en cuenta a Kolmogorov de Smirnov. Tenemos que utilizar este de acá. Esto ya le trasladé al PPT. Entonces, nos vamos al PPT. Siguiente. Acá. El p-valor. El p-valor, como observamos acá, es mayor a 0,05. Es mayor. Si es mayor esta significancia o p-valor a 0,05, como dice acá, usando la diferencia, se observa que en ambas pruebas que p es mayor a 0,05, por tanto, se confirma que la distribución de los datos analizados cumple un supuesto de normalidad. En este sentido, se debe usar la prueba paramétrica. La prueba paramétrica. ¿Correcto? Y como prueba paramétrica podemos utilizar, digamos, el t-de-Student. En otro caso, si es paramétrica, podemos, la correlación, el estadístico es el de Pearson. ¿Correcto? Pearson, la correlación de Pearson, como es paramétrica. Hasta ahí, consultas, colegas. ¿Alguna duda? Profesor Walter. Doctor, ¿y se puede aplicar también para nuestro trabajo? ¿Podemos usar una tesis correlacional? Sí, en este caso estamos viendo si es paramétrica o no paramétrica.
digamos, para hacer uso de la correlación, bien de Pearson o bien de Spearman. Si es paramétrica, como en este caso estamos viendo que esta variable es paramétrica, entonces la correlación de Pearson tenemos que hacer uso. Y si nos salía, digamos, no paramétricas, entonces teníamos que utilizar el RO de Spearman. Ah, ya, doctor. Sí, como hablaba de pretest y posttest, pensé que era otro tipo de... No, está bien la correlación, estamos hablando cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? A ver, Cotera, ¿segura? Sí, sí está claro, doctor. Ya. Vera Villafuerte. ¿Alguna consulta, Vera? No está presente, creo, Vera. Muy bien. Seguimos con el SPS. Si observamos la prueba de normalidad de la variable diferencia, observamos ahí el gráfico, sí tiene una distribución normal. ¿Sí? Hacemos la campana. Disculpen, me salió mal. Hacemos la campanita. Observamos que a ambos lados los datos van distribuidos, no solo a un solo lado, ¿no? Pero ¿cómo podemos, con el SPS, cómo podemos dibujar, digamos, esta campanita, este gráfico? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer uso del SPS para realizar ese gráfico. Nos vamos entonces aquí en gráficos, cuadro de diálogo antiguo, nos vamos a histograma, nos vamos a la variable diferencia, trasladamos acá donde dice variable, y activamos mostrar curva de normalidad o curva normal. Y usar las especificaciones gráficas de, no, esto no. Eso activamos y ponemos aceptar. Cargue. Listo. Acá está. Observamos ahí la curva de normalidad. Que sí, nos damos cuenta que a ambas direcciones o a ambos lados de la curva van distribuidos los datos. Entonces, sí hay una distribución normal en esta variable, y entonces si existe una distribución normal, como dice nuestra definición, vamos a ir al PPT, estamos acá, estamos acá. Si existe una distribución normal, entonces decimos que es una prueba paramétrica. Y si es mayor o igual que 30, utilizamos Smirnoff, ¿no? Y el objetivo es evaluar la diferencia entre los dos puntajes. No sé si hay algunas consultas finales, colegas, parte de ustedes. ¿Una duda? No, profesor, todo claro. ¿Sí? Dejar de compartir. Profesora Nelly, ¿tendrá alguna consulta? No, profesor, claro está. Gracias. Muy bien. Lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente. Una base de datos que tenga, a esa base de datos vamos a, digamos, sumarlo, todos sus resultados en una sola columna, un solo número, si es dicotómico o
o es, digamos, tipo Likert, tenemos que sumar sus resultados para hallar, digamos, la prueba de normalidad de cada uno de ellos. O en este caso, una variable cualitativa, digamos, que tenemos como, por ejemplo, ¿no? de este diseño preexperimental. También se encuentran ese tipo de tesis, o de un cuasi experimental también, ¿no? Si encuentran ese tipo de tesis, también puede ser uso de su base de datos para hallar la prueba de normalidad. Lo que se quiere es que se llegue a aprender cómo hallar la prueba de normalidad y ese resultado interpretarlo, ¿no? ¿Qué tipo de correlación voy a utilizar? ¿De Pearson o de Spearman? ¿Cuál de los dos voy a utilizar? ¿Ludeña, alguna consulta? Doctor, quería consultarle, justo tocando el tema del ejemplo que usted dijo al comienzo de la clase, en el cual había dos variables distintas. En este caso, como prueba paramétrica, como bien señalaba de que una es para cuantitativo y el otro es para cualitativo, en ese ejemplo que usted mencionó, ¿qué es lo que se debería hacer? Ya, vamos a compartir la pantalla para ver los ejemplos. Tenemos acá. Ese es el diseño. Listo, teníamos este ejemplo. Digamos una tesis diseño tipo preexperimental, donde esa preexperimental, digamos, decía, ese título, esa tesis llevaba como, decía lo siguiente, ¿no? Efecto de aprendizaje basado en proyecto. O sea, efecto del aprendizaje basado en proyecto en el logro de habilidades intelectuales. Como observamos, se plantea la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Mejor dicho, la hipótesis alterna y la hipótesis nula. La hipótesis alterna dice, la aplicación del aprendizaje basado en proyecto tiene un efecto significativo en el desarrollo de las habilidades. ¿No? Nos dice un efecto significativo. Y el otro dice que la hipótesis alterna, la aplicación del aprendizaje basado en proyecto, no tiene un efecto significativo. Ya. Digamos, esta tesis se plantea esta siguiente hipótesis, donde lo que hemos encontrado acá, aplicando la prueba de normalidad, vamos, la diferencia, que, digamos, tiene una distribución normal, digamos, cumple una distribución normal. Entonces, lo que no hemos encontrado en este momento es, digamos, si vamos a hacer, acá donde estamos, acá, en la prueba de normalidad. Si P, decimos si P es mayor a 0,5, vamos a aceptar, o aceptamos la hipótesis nula. Y cuando decimos que era, digamos, distribución normal, cuando el P era mayor a 0,05. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Si P es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula. O sea, en este caso, P, digamos, esa hipótesis va a ser una distribución, o esa variable va a ser una distribución no normal, digamos, ¿no? Ahora, en este ejemplo que hemos visto, estamos viendo la prueba, mejor dicho, si es paramétrica o si es no paramétrica. En este ejemplo no estamos todavía, ¿cómo lo podría decir? Contrastando nuestra hipótesis de investigación. Todavía no estamos contrastando. Lo que estamos haciendo uso, digamos, ver si es paramétrica y si es no paramétrica. Y si es paramétrica, ¿qué tipo de estadístico de correlación vamos a utilizar? En este caso es Pearson, si es paramétrica. Y si es no paramétrica, vamos a usar el tipo de correlación de Spearman. Ya en la correlación, digamos, de las variables, vamos a ver, ¿no? Si tiene correlación positiva, negativa, o se acerca más a -1 a +1, digamos, ¿no?
para eso es, digamos, este ejemplo que hemos hecho. En este ejemplo no estamos viendo todavía que esa hipótesis, cuál de las hipótesis vamos a hacer uso, ¿no? No estamos viendo todavía eso, sino estamos haciendo como ejemplo para hallar la prueba de normalidad. No sé si se aclaró la duda, colegas. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna Doctor, otra cosa? sí, disculpe. Si las dos variables me salen que tienen una distribución normal, ya no utilizo la diferencia. Si alguna de esas dos variables me saldría una normal y otra que no es normal, ahí sí utilizo la diferencia. Si cuando sale diferente, digamos, hay una contradicción entre las dos variables, entonces hay que utilizar la diferencia de esas variables, ¿no? Para hallar la prueba de normalidad. Pero si sale los dos, sale ya que es normal, o es, digamos, no se dice no normal, sino que es diferente o es distribuido, digamos, los datos, entonces, utilizamos, ya nos quedamos con eso, ¿no? Pero es también dependiendo del tipo de variable o tipo de base de datos que tenemos. Si nuestra base de datos es, digamos, solamente, digamos, digamos, un solo resultado, un solo valor, de ese valor o de ese resultado que tenemos de esa base de datos, o la sumatoria de ellos, queremos saber si tiene una distribución normal o diferente, entonces ahí no podemos aplicar una diferencia, ¿no? Solamente de ese podemos hallar si es paramétrica o no paramétrica, o tiene distribución normal o una distribución diferente. De eso. Pero en este caso, en este ejemplo que hemos visto, es de un diseño tipo preexperimental. De sí o sí tiene, digamos, los dos resultados, ¿no? Los dos bases de datos. Entonces, para ello, hemos calculado de cada uno de ellos, digamos, si tiene distribución normal o no. Entonces, pero existe contradicción, entonces hacemos uso de la diferencia para ya de una vez decidir, ¿no? Cuál de los estadísticos de correlación vamos a hacer uso. Eso. Ya, doctor. Y vamos a presentar un gráfico y ese gráfico con su respectiva interpretación, ¿no? Con la prueba de normalidad, digamos, esa curva de normalidad y la interpretación de ello, ¿no? Ya, doctor, gracias. Eso va a ser. O sea, el trabajo va a ser encontrar una base de datos, aplicar la prueba de normalidad, dependiendo la cantidad de costado, si es menor a 30 o más que 30, digamos, qué estadístico vamos a utilizar, Smirnov o Shapiro-Wilk, y luego la curva, ¿no? El gráfico que hemos visto de la campana, a dónde va direccionado la distribución. ¿Una distribución normal o va a uno de los lados, ¿no? Bien a la derecha o a la izquierda? ¿Preguntas, colegas? Lo que se desea es lo siguiente, que no se compliquen, digamos, de repente hay la explicación que de hecho es muy larga, de repente ustedes lo van a ver muy tedioso, muy cargado, pero lo que ustedes tienen que hacer directo, tiene su base de datos, listo, lo pasan al SPS, aplican la prueba de normalidad, si tiene distribución normal, van a aplicar Pearson, si tiene distribución diferente, Spearman, luego hace la curva y ahí con eso van a interpretarlo, ¿no? Eso, digamos, es el trabajo en sí. Pero en mi caso, en este caso, digamos, en esta sesión se ha explicado, ¿no? Las definiciones, los requisitos que debe cumplir cada uno, digamos, cuando es paramétrica, cuando es no paramétrica, y eso, ¿no? Se ha explicado desde el principio para poder entenderse bien. Pero el trabajo sí es práctico de ustedes. ¿Preguntas? ¿Milagros? Aló, aló. Se va mi señal, no sé qué pasa. Milagros Tolentino, ¿está presente?
está presente. Milagros. Félix Ludeña. Alessandro. ¿Está presente? Está presente. Nelly Flores. ¿Está presente, Nelly? Presente, doctor. Muy bien. Sara Contreras. Presente, profesor. Muy bien. Pedro Cotera. Presente, doctor. Walter Encisos está presente. Enrique Clemente. Presente, profesor. Muy bien. Enrique Milagros Tolentino. No está Milagros. Rubén Arce. Presente, doctor. Muy bien. Marco Duber. Duber Espinosa Marco. Duber, Espinosa Saavedra, Marco Antonio Duber, presente, maestro. Muy bien, Espinosa. Flores o Flor Alarcón. Presente, profesor. Muy bien, Alarcón. Ahí está. Bermeo Leslie. Presente, doctor. Jocelyn Coica. Presente, doctor. Vera Armando. Presente, doctor. Muy buenos días. Buenos días, Vera. Muy bien. Estamos. Romero no ingresado. Doctor, llamó Ludeña, disculpe. Sí, Ludeña. Ludeña, ¿dónde estás, Ludeña? Ya, Ludeña Alessandro, ¿no? Sí, doctor. Acá está. Maita no ha ingresado, ¿no? Maita no ha venido. Muy bien, colegas. Estamos concluyendo nuestra clase sincrónica. Ya tienen la tarea hasta la próxima semana. Y avanzar, ir avanzando su trabajo finales. No vayan a esperar hasta final la última semana. La siguiente, semana que viene, ya le voy a distribuir, mejor dicho, le voy a decir quién va a exponer la primera semana y quién va a exponer la segunda, ¿ya? Entonces estamos culminando nuestra sesión del día de hoy. Si no hubiera pregunta o hay alguna consulta al respecto. No, doctor, todo bien, gracias. Muy bien. Profesor, disculpe, la próxima semana, ¿ya comenzamos las exposiciones o cuándo? No, las 2 últimas semanas todavía nos falta. No voy a decir ya quién va a ¿Qué fechas son, primera. maestro? Sí, Perdón, ¿podría dar Ya, las fechas profesor, gracias. ¿podría dar las fechas de las exposiciones para apuntarlo? son las 2 últimas semanas ¿De este estamos mes? en la semana no, en enero todavía completamos. A ver un ratito, a ver, espérame. Ya, a ver si nos da las fechas. Profesor, usted nos dijo el 15, ¿no? Que iban a Sí, comenzar las exposiciones. Sí, ahí está en el. Voy a un ratito, voy a A ver, maestro, verificar. por favor, si nos dicta las fechas. Una vez. Sí, doctor, precise las fechas de una vez para ordenar.